Saludamos al licenciado Arturo Torres. Él es director del portal Código Vidrio, uno de los importantes portales de investigación e información periodística en Ecuador. Quisiéramos tratar algunos temas coyunturales. Hay una situación que ha llamado la atención cuando el presidente Lasso se había propuesto una tarea de terminar con las mafias y la delincuencia en Ecuador, por lo menos de reducir de los alarmantes niveles que ha alcanzado. Una nueva crisis surge en la ex Senaín, hoy denominada Centro de Inteligencia Estratégica. Galo Robalino, un funcionario que tenía ya experiencia en este organismo, asumió el cargo el 31 de agosto tras otra fugaz transición, pero muy pocos días duró este personaje en su cargo. Fue destituido, prácticamente se le había pedido la renuncia por orden del presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando se encontraba en el marco de un viaje en el exterior, al publicarse en diario El Universo una situación relacionada con la falta de declaraciones de impuesto a la renta de Galo Robalino. Quisiéramos conocer lo delicado que resulta esta situación en la compleja situación que está pasando el país por diversas razones. Gracias, Gustavo, por la entrevista. Creo que es importante tener en cuenta que la decisión que acaba de tomar el gobierno ocurre precisamente en un momento bien delicado para la seguridad nacional y seguridad ciudadana. No olvidemos que la policía, el ejército están en estos operativos en las calles que no se entienden muy bien por qué sacan tanquetas para enfrentar al crimen organizado. El crimen organizado se enfrenta con información, no con tanquetas que son para un conflicto, convencional. Entonces entiendo que eso tiene también es un indicativo de cómo se está manejando la crisis, con poco conocimiento de realmente las complejidades que estamos enfrentando en relación a estas organizaciones del crimen organizado, Esto de las valga la tanquetas se redundancia. está dando en Quito. En Milagro, yo vi ayer en Quevedo, perdón, me pasaron unas fotografías sobre cómo han sacado estas tanquetas, este material que realmente sirve para una guerra convencional de hace 20 o 30 años, porque Ecuador ya no tiene conflictos convencionales con ningún país. Entonces, me llamó mucho la atención ver estas orugas, ¿no es cierto?, circulando por las calles. No, eso es como la evidencia del desconocimiento que se tiene de cómo enfrentar un problema que más bien tiene y se manifiesta de otras formas y es como tratar de matar moscas con escopeta, o sea, es así de, no sé, de elemental el tratamiento que se da a este tema y por eso es que precisamente me refiero en este entorno como no ha habido la designación de alguien que se quede a cargo del Centro de Inteligencia Estratégica. Yo entiendo la decisión que toma el presidente de la República es inmediata, ¿no es cierto?, después de que se conocen estos problemas, estas supuestas irregularidades en el no pago de impuestos del exdirector de inteligencia, pero también me llama la atención, ¿cómo es que nombran a un director de inteligencia sin saber datos elementales? O sea, ¿cómo es que la funcionaria del SRI, una vez que nombran a los funcionarios, no hacen un barrido de la información de todos los funcionarios sobre el pago de impuestos, así de elemental? En la Oficina O de sea, Inteligencia del país. o sea, de todos los cargos, Gustavo, o sea, ¿cómo es Ujú, que el SRI no le pasa información al presidente de la República diciéndole, mire, este es el perfil tributario de estos funcionarios, ujú. antes de que los nombre, ¿no es cierto? Porque todo esto es post-mortem y ya se evidencia que se nombran funcionarios básicamente en este caso por su cercanía, por su familiaridad, por su confianza con el presidente de la República, pero cuando hay puestos tan importantes como esto, bastante complejo que no se haga un perfilamiento de los funcionarios ¿Y cómo para estaba saber la situación previa a este desenlace en el CIES? Ustedes, Código Vidrio, publicaron recientemente, horas antes de que el funcionario caiga en desgracia, una entrevista con él. así es. Eh, el- Creo que el señor Robalino se había llenado de un buen equipo de soporte, tiene buenos asesores que sí saben, y él ha tenido como una curva de aprendizaje para entender cómo funciona el sistema de inteligencia y como digo, el presidente decidió poner una persona de su confianza ahí
Pero evidentemente en este momento ya no se puede improvisar, Gustavo. O sea, no podemos nombrar una persona solamente, el presidente o el gobierno no puede nombrar a alguien solamente porque sea de confianza. Creo que lo primero es que sea una persona que sea capacitada, que tenga logros evidentes que se hayan visto en su desempeño, que conozca de inteligencia, que haya dado resultados, porque estamos enfrentando una crisis multisistémica Claro. donde se conjuga crimen organizado internacional y bandas internas. O sea, La quien nos va a situación de dar Ecuador no da para improvisaciones, para no, errores. para nada, ni para, o sea, ya no hay el momento de nombrar gente que empiece a aprender, que empiece a generar o a entender cuál es el fenómeno de los sistemas de inteligencia, cómo operan. No, no. En este momento creo que no se puede improvisar, estamos contra el tiempo, ya el gobierno ha resuelto en buena medida el tema de la vacunación y ha sido un gran éxito y eso se felicita al gobierno, pero ahora estamos ya en las puertas. El tema de la seguridad es un tema que está ahí presente en todo el país, por el norte, en Guayaquil, en Manabí. Es muy complejo enfrentar este fenómeno sin tener un diagnóstico claro de las amenazas y que el presidente pueda tener la información en el tiempo oportuno para tomar decisiones sobre este tema tan complejo. Entendemos que el CIES quería dejar atrás aquellos tiempos de persecución a periodistas o políticamente a detractores del régimen y centrarse en temas realmente cruciales para el país, como el narcotráfico, la delincuencia. Sin embargo, estas actuaciones se van a ver frustradas cuando, como señala usted, Arturo, se están dando cosas muy graves en el país. Hay un hecho que ha sido calificado incluso como un acto terrorista, ciertos panfletos electrónicos que se están transmitiendo secuencialmente en el país. Al acto terrorista nos referimos con ese ataque con drones a la cárcel en la ciudad de Guayaquil. Exactamente. Eh, el centro de inteligencia es absolutamente clave en un momento en el que Ecuador está siendo utilizado no solamente como país de paso del 40 o 50% de la cocaína que se produce en el sur de Colombia. Hablamos de que por Ecuador están pasando 600 toneladas de cocaína fácilmente. Este año vamos a romper nuevamente el récord del año anterior, que eran 130 toneladas de cocaína incautadas. Este año van a seguir a llegar a 150 según las estimaciones de antinarcóticos. Entonces, esta complejidad hace totalmente crucial y determinante el rol que debe jugar el Centro de Inteligencia Estratégica para mostrarnos este mapa y lo que está ocurriendo en las cárceles que tiene vinculación directa, lo que acaba de ocurrir con este ataque en drones. Todo esto debió tener una previsión, ¿no es cierto? Cuando una información de inteligencia es una información que nos ayuda a anticiparnos a los hechos, a esos hechos que pueden, a los incendios que se van a generar después. Es evidentemente preventivo el tema de información de inteligencia para que el gobierno pueda abordar un tema o una amenaza de manera oportuna, la desactive a tiempo. Lo que ocurrió en octubre del 2019 mostró el fracaso rotundo del sistema de inteligencia que estaba desmantelado y que Claro. nunca el gobierno anterior lo pudo organizar bien. Este Y gobierno, viene otro octubre con coyunturas políticas y con tensiones con los sectores sociales. exactamente, o sea, tenemos a la vuelta el tema de la inseguridad es crucial, pero el tema de la gobernanza política con todos estos actores que se están organizando para precisamente aprovechar las debilidades que tiene en la asamblea el gobierno. Esto necesita tener escenarios de inteligencia, porque la inteligencia no es solamente de seguridad, Gustavo, tiene que ver con el ámbito político, tiene que ver con el ámbito económico, de salud. O sea, la inteligencia debe ser transversal y no debe tener solamente un enfoque de seguridad. Por eso es que el perfil del director de inteligencia es de un conocedor, de alguien que pueda manejar la estrategia, acceda a la información, conozca cómo funcionan los subsistemas de inteligencia del ejército, de Fuerzas Armadas y de la policía, apoyarse en los otros subsistemas para poder realmente generar una información que le ayude al gobierno a tomar decisiones apropiadas. El coronel Pazmiño, uno de los expertos, exdirector de inteligencia del ejército, opinaba en el mismo sentido, que no se podía
improvisar con las personas que debían tener un know-how adecuado para hacerse cargo de un área tan delicada. Veamos qué decisión toma el presidente de la República. Quisiéramos tratar también sobre otro tema que ha sido punto de atención del portal Código Vidrio, el caso Yunda. Queda otra vez una sensación de frustración en la ciudadanía en general. Entendemos que particularmente en Quito, cuando órdenes de prisión o órdenes de seguridad alternativas como grillete están siendo implementadas cuando el hijo de Jorge Yunda, el protagonista principal de todo este escándalo, ha fugado del país. Sí, o sea, sobre todo las decisiones judiciales alrededor de este caso, las contradicciones son las que más llaman la atención porque, por ejemplo, en el caso del tío de Sebastián Yunda, que es un actor complementario en esta especie de red que se montó para beneficiarse de ciertos contratos en el municipio, esa es la teoría del caso de la fiscalía. En el caso de César Yunda, a él sí se le mantiene la orden de prisión, ¿no es cierto? Él está en México ahora mismo y en el caso de Sebastián Yunda, que también está en Bolivia y tenía una orden de difusión azul, no se le mantiene la orden de detención. Totalmente inexplicable. O sea, ¿cuál es el criterio? En el momento en que los jueces empiezan a tomar decisiones subjetivas y contradictorias es cuando esto más llama la atención, porque por el otro lado a mí realmente, Gustavo, no me preocupa que no se les ordene la prisión, porque sí se ha abusado de la prisión preventiva, se cree que esa es una, que encerrándole a la gente van a solucionar el problema delictivo o de casos en investigación. No, está bien que se mantenga las medidas alternativas para que a su vez no se genere más problemas de congestión en los centros de detención, de privación de la libertad. Entonces, pero creo que las decisiones deben ser armónicas y deben tener una lógica las decisiones judiciales y no ser contradictorias porque de lo contrario generan un sinnúmero de dudas sobre la actuación imparcial de los jueces. De lo que no hay Luego, duda es de las actuaciones dolosas del hijo del así es. alcalde. Exactamente, y eso está bastante evidenciado. Hay muchas piezas que ya hemos podido encontrar, hemos podido seguir periodísticamente. La fiscalía ha avanzado también en su actuación y básicamente todo está cuadrando. O sea, lo que se decía en los chats se concretó en contratos, sobre todo en el tema de la seguridad, de las cámaras de reconocimiento facial. Entonces, este patrón que se establece primero desde los chats y todos los contactos que tenía Sebastián Yunda para beneficiarse directamente de información privilegiada, es decir, hay un beneficio privado de un recurso público, porque no solamente lo material, o sea, yo me refiero a lo material, a los bienes, sino la información del municipio es una información pública que está siendo utilizada para el beneficio de un tercero, en este caso Sebastián Yunda, que formó de alguna forma, de alguna manera, una alcaldía paralela en el cual la secretaria o la persona de mayor confianza del alcalde le pasaba toda la información a su hijo y le ayudaba a gestionar contratos para su banda, viajes, sacarle visas, contratos. Es insólito. ¿Qué se deduce de toda esta documentación de la Fiscalía, sobre todo con respecto a la relación con el alcalde? La relación filial, la íntima, es natural e innegable, pero ¿hay información que pueda implicar directamente al alcalde con todas estas irregularidades? Bueno, ahora mismo la fiscalía está siguiendo la ruta del dinero, de las transacciones, de todas las operaciones que realizaron las personas que han sido inicialmente vinculadas a este proceso. Y creo que por ahí está la investigación hasta ahora. Hasta el momento no se ha encontrado ningún documento de lo que yo he podido seguir el tema que vincule directamente al alcalde con este con esta manera con esta oficina paralela para cuajar contratos que en el municipio se conocían. Pero evidentemente hay el testimonio de la señorita Puga, que era la asesora de despacho, en la cual ella básicamente dice que el alcalde sabía, estaba al tanto de que ella le estaba ayudando a su hijo y le estaba dando información. No es la única funcionaria, por cierto, que ayudaba a Sebastián Yunda, sino muchos otros directivos y por eso el mismo alcalde, cuando les pide la renuncia es porque acepta que ellos actuaron al margen, pero evidentemente es imposible
que el alcalde no haya conocido. Lo que está por verificarse y por probarse es si es que él dispuso documentalmente, si es que hay textos o grabaciones que le ayuden y le faciliten todas estas operaciones eh, irregulares al hijo del alcalde. Lamentable la situación de Quito y seguiremos atentos. Quisiera tratar un último tema, Arturo, al ser usted parte de este importante portal de esta plataforma digital. Hay una preocupación justa en el mundo y acaban periodistas y representantes de portales periodísticos en varios países del mundo a emitir un comunicado. Medios de toda América llaman a defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital, que es una voz de alarma porque señalan incluso que muchas de estas iniciativas periodísticas, de estos emprendimientos se encuentran en riesgo de que no encuentran una fórmula justa y razonable para seguir ejerciendo el periodismo en las condiciones actuales. ¿Cómo se siente esta situación aquí en Ecuador para los portales, entre ellos Código Vidrio, que han emprendido en esta misión, en esta tarea? Sí, Gustavo, creo que es un tema crucial porque nosotros como periodistas lo único que hacemos es trasladar a la gente información de interés público y que evidentemente esa información obtenerla cuesta, o sea, cuesta mucho en recursos humanos, en búsqueda de la información, en tener un método para llegar a la información y todos los medios. Después de la pandemia se agravó la situación, se precarizó absolutamente la situación en general de la economía y de los medios de comunicación que ya veníamos sufriendo todos los embates y los golpes y todo el desgaste que ocasionó el gobierno de Rafael Correa, que quería acabar con la prensa. No lo logró, pero la dejó muy mal herida. Entonces, salíamos de ese momento y llegamos a la pandemia y esto agudizó. Vemos cómo medios como El Comercio acaba de despedir a cerca de 70, 60 personas porque precisamente ya no funciona el modelo de negocio en el cual tenían que sostener esta operación industrial del periódico de papel. Tengo entendido que el Universo también ha tenido problemas, tuvo desvinculaciones creo que el año pasado. En general, el estado de los medios de comunicación y de los medios digitales que ahora también están generando mucha información, es muy crítica, es compleja y necesita un estímulo, un apoyo, no del gobierno, pero yo sí creo que es el momento de que se generen estímulos para quienes quieran donar, por ejemplo, a los medios de comunicación. Se me ocurre, o sea, los medios que nosotros puntualmente, Gustavo, no aceptamos, no pedimos pauta del gobierno, porque básicamente nosotros investigamos al gobierno y eso habría una especie de conflicto de interés. Entonces, nuestra decisión es no recibir financiamiento del Estado ni del gobierno. Pero ¿cómo podemos vivir y cómo sobrevivimos? Eso, nosotros sobrevivimos de proyectos y de ONGs que nos financian, ¿no es cierto? Gente que no tiene fines de lucro financia nuestros proyectos de investigación e incluso financiamos de nuestros propios recursos, Código Vidrio, el movimiento del portal. Pero en el caso concreto al que me refería, y creo que es fundamental esto, que a propósito de la ley de comunicación que el gobierno había hablado de que va a proponer un nuevo proyecto, que se generen estímulos para quienes quieran donar, financiar medios de comunicación en el sentido de que, por ejemplo, un donante que quiere dar $500 a un medio de comunicación reciba una exención tributaria del 10%, por ejemplo. Un empresario que quiera aportar para el medio pueda tener una deducción de impuestos, ¿no es cierto? Entonces ya no Ujú. vamos a estar viviendo de la caridad del gobierno. Claro, y no es que no haya audiencias, más bien Así es, estas corrientes de información son sumamente amplias y son las que están alimentando al final incluso a los medios de comunicación tradicionales. Se así señala, es. sin embargo, que el sostenimiento del periodismo está en riesgo. Se habla también de los intermediarios, los grandes medios, si es que podemos llamarlo así, o canales como Facebook, Twitter y otros, que Sí, se convierten en una especie de intermediarios que concentran por lo menos del 80% de la publicidad. El gran reto para estas plataformas digitales, para estas iniciativas pequeñas o particulares de los periodistas en el mundo, es el de cómo hacer buen periodismo con independencia de los sectores fácticos.
Así es. Sí, Gustavo, es crucial lo que acaba de mencionar, porque, a ver, las plataformas digitales, estos mega medios de Facebook o Twitter, o sea, yo creo que ellos también se nutren del contenido que generamos los periodistas y los Ujú. medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, ellos están viviendo de eso y rentabilizando eso a través de la pauta que se hace en estas redes sociales, en estos grandes conglomerados que controlan básicamente ahora la difusión de información en estas redes. Entonces, ¿por qué Sin el retribuir a las gobierno? fuentes. Así es. ¿Y por qué el gobierno y por qué no les pide a Facebook o a Twitter que también un porcentaje de esas ganancias que ellos tienen, porque se nutren del contenido de los medios de comunicación y de los periodistas en Ecuador, ellos deberían retribuir, dar un porcentaje de eso a los medios que están generando ese contenido? A mí me suena totalmente justo y equilibrado que eso se pueda compartir con quienes somos los generadores de esos contenidos que luego se difunden y que le dan tantos réditos a estos, a estos conglomerados que son unas transnacionales, ¿no es cierto?, que básicamente han crecido de esa forma sin que ahora puedan ser mucho más equitativos en reconocer este porcentaje para los medios que están aportando con su contenido. Bien, muchas gracias por habernos atendido, Arturo. Muchas gracias, Gustavo. Un placer. El licenciado Arturo Torres es editor del portal Código Vidrio.